Cuéntanos, Susana, el coaching, ¿por qué el coaching llegó a tu vida o tú llegaste al coaching? Cuéntanos tu historia, ¿qué es lo que te pasó? Fue un flechazo, pero un flechazo, fíjate, de esos que no se esperan, ¿no? Tú comentabas al principio esto, ¿no? Que yo soy periodista. De hecho, yo siempre digo que en otra vida fui periodista porque la tengo últimamente un poco abandonada toda esta profesión, ¿no? Y fue muy curioso porque yo muchas veces escucho entrevistas y sobre todo esto me llamaba mucho la atención al principio, ¿no? Cuando ibas a ponencias y entonces salía ahí el ponente y decía, bueno, pues yo me encontraba ante una crisis y no sabía muy bien qué hacer, y entonces di un vuelco a mi vida o lo abandoné todo y me fui al coaching. Y yo decía, me encantaría que fuera mi caso, pero no fue realmente así, ¿no? Digo, seré yo la rara, ¿no? Porque yo creo que en el fondo no hace falta pasar por una crisis existencial, ¿no? Para volcarte en el mundo del coaching. Y Sí. entonces yo entré en él de una forma muy, muy suave. Eh, yo trabajaba como periodista, llevaba muchos años ya en la profesión, más de 20 años, y realmente pues había hecho un poco de todo, como decías, ¿no? Había hecho pues guiones, había estado delante de la cámara, había estado detrás, había trabajado en informativos, y yo en esa época, te estoy hablando aproximadamente del 2013, creo, si no recuerdo mal, trabajaba para la Televisión Autonómica Valenciana. Y la verdad es que me iba muy bien y yo estaba muy contenta porque gracias al periodismo tuve la oportunidad pues, de entrevistar a gente muy, muy importante. Estuve de corresponsal en Estados Unidos y viví momentos muy chulos también, y te ofrecía meterte en situaciones en las que el común de los mortales a veces no están, ¿no? Y entonces eso estaba muy bien, pero yo me daba cuenta que, claro, había entrado en una dinámica en la que ya estaba un poco estresada, porque estás todo el rato contando cosas que van pasando, pero no tienes tiempo para pararte a reflexionar y pensar en ti. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo creo que los astros se alinearon. En el 2013, pues por cuestiones políticas, la televisión en la que yo trabajaba cerró, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y ahí está esa capacidad de resiliencia, además, que tenemos los coaches, ¿no? Yo sé Ajá. que muchos compañeros se quedaron que no sabían muy bien qué hacer, y yo reaccioné de una manera muy instintiva y dije, eh, voy a ver qué es esto del coaching. Fíjate que no te podría decir si yo ya había oído hablar de coaching o no, porque no lo recuerdo muy bien, pero no sé por qué, un poco diciendo, me apetece hacer algo de trabajo mío personal. Siempre he estado contando cosas afuera, pero nunca me he mirado tanto a mí, ¿no? Y entonces empecé a investigar. En esos momentos en Madrid había algunas escuelas, entre ellas la tuya, Ajá. y te voy a confesar una cosa que nunca te he dicho. A ver, cuéntame. Pues, pues fíjate, yo que sabes que soy muy ratita y que lo tengo que ver todo, los pros, los contras que hay aquí, que me da esto, que no me da, porque además sabemos que un máster en coaching lleva una inversión de todo tipo, de tiempo, pero también económica, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería ver un poco todo y sacar lo mejor, ¿no? O sea, exprimir la mejor escuela para llevarme lo mejor. Y estaba entre varias, y recuerdo que llamé un día a Darte, que yo no os conocía, claro, y hablé con una compañera tuya. Y entonces esta compañera me dijo, pues no sé, hacemos esto, este es el programa, y se ve que me vio un poquito dubitativa y dijo, de todas maneras te va a llamar Enrique, el director de la escuela. Y a mí, fíjate, el hecho de que me llamaras tú Ajá. y entabláramos una conversación como muy fluida, sin presión, diciendo qué te apetece hacer, qué estás buscando aquí, pues me dio muchísima confianza, ¿no? El hecho de que alguien dices, oye, se toman su tiempo para hablar con cada una de las personas que está interesada. Y eso fue lo que me llevó al final a hacer el coaching, y ya sabes que me gustó muchísimo, y desde entonces pues ahí sigo. Tuve la oportunidad de volver otra vez a la televisión porque volvió a abrir mi televisión, y yo en Ajá. ese momento decidí que no, que yo ya estaba en otra etapa de mi vida y que me apetecía trabajar ahora en todo esto que estoy, muy relacionado de coaching, comunicación, lenguaje no verbal, en fin, todo eso que tú ya sabes. Oh, qué bueno. No me acordaba de la anécdota Sí, sí, esta. sí. Y es verdad Además que la tengo que aquí grabada, sí.
Que en su día, claro, al principio uno cuando empieza con su escuela y con su todo, hace de todo, ¿no? Hacemos de labor de llamar a los alumnos, movernos, remangarnos. Aún de vez en cuando me gusta, de vez en cuando hacer alguna llamada, alguna cosita, pero ya muy, muy puntual. Así que me alegro un montón que me recuerdes estos comienzos también nuestros. Así Eh, es. Cuéntanos, vale, todo el tema del coaching, ya más o menos nos has contado tus secretos de cómo llegaste ahí. Nada peliculeros, como dices, ¿no? Porque es verdad que muchos, en mi caso sí que fue muy dramático, en plan drama queen, ¿no? Porque yo pasé momentos muy, muy chungos de mi vida y el coaching fue, más que el coaching, primero fue la PNL y luego el coaching quien me sacaron del hoyo, ¿no? Porque estaba en una situación jodida. Pero luego es verdad que no tienes por qué pasar esa situación jodida, sino que puedes ir de una forma más amable, más tranquila y poco a poco ir generando este cambio, como es tu caso. Concretamente, ¿qué pasó luego para decir, ostras, yo me quiero especializar en el mundo del lenguaje no verbal y de la comunicación no verbal? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Ya lo tenías en la cabeza previamente? Cuéntanos con más detalle. No lo tenía en la cabeza, pero fíjate que como yo me dedico siempre al mundo de la comunicación, pues para mí era como una especie de patita que faltaba. Estaba la comunicación verbal, toda la parte de coaching, de desarrollo, de mirarte a ti mismo, de cómo te comunicas contigo mismo para saber cómo comunicarte con los demás, pero me daba cuenta de que me faltaba trabajar una parte muy, muy importante que era el del lenguaje no verbal. Porque yo me daba cuenta que al final somos seres emocionales y todas esas emociones realmente como las comunicamos de una manera más auténtica es precisamente a través del cuerpo, a través del rostro, a través de la mirada, a través de los gestos. Y entonces me apetecía mucho empezar a investigar en este campo para hacer un paquete más completo a la hora de ofrecer a los que están ahí ayuda, tanto en materia de comunicación como en materia de coaching o de desarrollo personal. Y eso hizo que me metiera en este campo y que dijera, me voy a formar con los mejores, voy a hacer un máster serio, un máster con rigor científico, ¿no? Con Ajá. todos esos mitos que hay por ahí en el mercado, que tú sabes que hay muchísimos, y voy a empezar a investigar sobre este campo. Entonces hice un máster, me encantó, acabé dirigiendo el máster, he tenido un montón de alumnos Tú tienes un y... peligro, tienes un peligro. Te Cierto, fichamos, te cierto, fichamos, te cierto. vamos fichando. Y estoy encantada, ¿no? Porque creo que realmente muchas veces, pues eso, el cuerpo dice lo que la palabra calla, ¿no? Y cuando estamos además también en sesiones de coaching, es muy importante aprender a observar al otro, aprender a calibrar. Y desde el lenguaje no verbal tienes un montón de herramientas para hacerlo, ¿no? Siempre, eso Claro. sí, y tú también lo sabes bien, que no te puedes meter en la mente de la otra persona ni saber lo que está sintiendo así, porque no leemos la mente, pero sí que ese lenguaje no verbal expresa un montón de cosas, ¿no? Y es tan bonito porque desde ahí hacemos mucho más esa conexión con la otra persona, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De aprender a calibrar, de aprender a entender al otro y caminar juntos un poquito en la misma dirección para mejorar la comunicación. Es lo que dices tú, es muy bonito porque por un lado conlleva esa parte de información, de datos, ¿no? Que te está dando continuamente esas microexpresiones, microgestos que te está ofreciendo la persona, todo su lenguaje no verbal, sus líneas bases, junto con esa parte más de corazón, cercanía, calidez, es decir, cómo estás observando también las propias emociones, la propia gestión interior de la persona, la propia esta energía, ¿no? Desde ese Sí. punto de vista, el poder entender, el poder acoger y el poder englobar todo eso. Por eso no me extraña nada que te hayas centrado en el mundo del lenguaje no verbal, porque es maravilloso y tiene muchísimas, muchísimas posibilidades. Vamos a romper ese mito, que evidentemente es el que aparece de una forma muy, muy pintona en las redes sociales, de cómo saber si alguien te está mintiendo en 10 segundos. Exacto. Ese tipo de cosas son muy superficiales, son absolutamente falsas, por otro lado, pero que evidentemente se pueden trabajar, sí. Y de ahí tenemos tú y yo un gran mentor común, que es Paul Ekman, Coleman, con sí. toda su vida que ha dedicado al trabajo de las emociones y el trabajo de, sobre todo, la gestión y la observación de esas propias emociones, y luego cómo esas propias emociones también conllevan una serie de luchas, ¿no? Y de peleas y de desconexiones para observar que ahí pasa algo, ¿no? Y ese pasa algo es lo que, de alguna manera,
los que hemos trabajado con Paul Ekman o con todo su trabajo, lo que hacemos son hipótesis. Nunca hacemos, no decimos esto es así o esto es así, ¿no? Claro, Si bien Paul Ekman, la vida de Paul Ekman ha sido como casi retratada en la serie de Lie to Me, Miénteme, claro. pero es un show televisivo, ¿no? Y desde ahí él dijo, venga, va, os ayudo siempre que me permitáis hacer un blog para explicar lo que es real, lo que es ciencia y lo que es más show televisivo, ¿no? Entonces, Claro. desde ahí, ¿qué ha sido para ti? ¿Quién es para ti Paul Ekman, ahora que estamos hablando de él? Pues yo creo que Paul Ekman, bueno, como bien lo definía la revista Time, además de ser uno de los 100 psicólogos más importantes del siglo XX, es un referente, como tú decías, ¿no? No solo en materia no verbal, porque fíjate que ahora Paul Ekman lleva ya unos años dedicándose mucho al tema de las emociones y trabajando una emoción muy, muy bonita, que es la de la compasión, Ujú. ¿verdad? Y Sí. en ese sentido está haciendo un trabajo precioso con el Dalai Lama Ujú. sobre el Sí. tema de la compasión y de las familias emocionales. Entonces yo creo que Ekman es un referente en ese sentido. Y que lo que nos enseña es un poquito esto, ¿no? Que no solo nos tenemos que quedar con esa superficie, sino empezar a trabajar un poquito más todo lo que hay detrás y toda esa visión que nos da el lenguaje no verbal, que es tan, tan amplia y tan bonita y que es realmente la que tenemos que trabajar. Por eso yo digo que el lenguaje no verbal y el coaching están muy, muy relacionados. Siempre que vas a una, o como coaches, ¿no? Cuando estás en una sesión, tienes que aprender a observar al otro, tienes que aprender a escucharle, ¿no? Tienes que aprender, como te decía antes, a calibrarlo, y eso te lo ofrece mucho el saber temas de comportamiento no verbal, ¿no? Al final, el por qué nos comportamos como nos comportamos, la respuesta está ahí, ¿no? En esa comunicación no verbal, muchas veces inconsciente, pero que realmente refleja realmente cómo te estás sintiendo. Claro que sí. Mira, estoy viendo por aquí un montón de gente que nos está viendo. Está también Anne, que te saluda, que te da un besito muy fuerte por aquí. Dice, grande Susana, gracias por tu entrega. A ver si hay algún comentario más por aquí. Veo que no. Bueno, Anne estuvo ayer con nosotros en el primer día de la semana del coaching. Qué Y bueno, bonita. flipante. Es un sol, eres un sol. No sé si sigues por aquí, Anne, pero eres un sol y eres una grande estás haciendo muchísimo por todo lo que nos estás ayudando mucho al resto de los profesionales del mundo del desarrollo humano y desarrollo profesional. Así que un beso para Anne enorme. Y un beso también para ti, Susana, porque cuéntanos, aparte de todo lo que tú haces, concretamente, ¿quién es, aparte de Paul Ekman, que hemos estado hablando de él, ¿quiénes serían para ti otros mentores, otras personas con las que te has fijado o que has estudiado en el mundo del desarrollo del lenguaje no verbal y desarrollo humano? ¿Quién te ha llamado la atención? ¿Quiénes te gustan en ese mundo? Mira, pues está claro que si hablamos del lenguaje no verbal, una de las figuras que todo el mundo conoce más es Paul Ekman, seguro, ¿no? Además podéis Ujú. poneros a investigar en las redes porque hay mucho. Después hay un discípulo de Paul Ekman, que ahora parece que están un poco ahí a la gresca, que se llama Bueno, David Matsumoto, que tiene Matsumoto. también una empresa, Humintel, que también está haciendo cosas muy interesantes. A mí me gusta mucho Patterson, que es otro grande de la comunicación y tiene libros muy, muy interesantes con una visión muy holística de lo que es el lenguaje no verbal. Y después, mira, fíjate que ya no por la charla TED, que me imagino que todos la conoceréis, la charla de Amy Cuddy, ¿no? De las poses poderosas, que es Así una de las es. más vistas Sí, 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 sí. en las charlas TED junto con la de Robinson sobre educación. Pues a mí me gusta Ajá. mucho Amy Cuddy, pero no tanto en esa charla, porque se ha demostrado, fíjate, para los que no lo sabéis, en esta charla Amy Cuddy hacía un experimento con sus estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard. Y Ujú. entonces los dividía en dos bloques, no sé si te acuerdas, Enrique, y entonces a Sí, uno les sí. decía que se colocaran en poses poderosas y otros en posturas pues mucho más encogidas. Poses poderosas como estas de levantar los brazos, de los hombros hacia atrás, posturas erguidas y que lo hicieran durante 2 minutos para ver un poco las diferencias que se producían. Entonces ella decía que
había medido cambios hormonales, subía la testosterona, disminuía el cortisol. Cortisol. Independientemente de eso, esas posturas hacía que aumentara la confianza y la autoestima en ellos mismos. Entonces, ¿por qué te digo que me gusta y por qué te digo que hay cosas que ya no se han validado? Pues parece ser que estas cuestiones químicas en el cerebro realmente no se producen. No hay un aumento de la testosterona y una disminución del cortisol, como se pensaba, porque luego ha habido muchas más investigaciones que han visto que esto no era así, pero sin embargo sí que ayuda, ¿no?, a conseguir esa autoestima, esa confianza. Y desde ahí Amy Cuddy tiene un libro muy, muy bonito que está muy relacionado, yo creo, con el tema del desarrollo personal, que se llama El poder de la presencia, que no sé si lo conoces y si no lo conoces te lo recomiendo y os lo recomiendo a todos, porque es un libro muy interesante en el que trata todo este tema del lenguaje no verbal, pero fuera de estas cuestiones esotéricas, sino aterrizándolo muy bien a tierra. Entonces, no es una gran estudiosa como puede ser Paul Ekman, como puede ser Matsumoto, como puede ser Patterson y otros que hay ahí, pero sí que me parece muy, muy interesante, relativo sobre todo al lenguaje no verbal. Y después, respecto al desarrollo personal, pues hay grandes figuras, ¿verdad? Empezando pues, por Tony Robbins, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que es muy showman. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Londres a una de sus formaciones, que estuvimos ahí 4 días, y me pareció brutal, porque es un comunicador nato. No te puedes imaginar cómo eleva la energía de las 10.000 personas que hay ahí, cómo te envuelve y cómo te va contando las historias que no puedes dejar de estar ahí. Es muy, muy meritorio lo que hace Tony Robbins. Es verdad que hay gente que le critica mucho por esa parte de show, pero es que si tú quieres mantener a 10.000 personas con el nivel de atención y cercanía, necesitas hacer un show, necesitas mover energía, necesitas hacer todo eso. Y como tú te estás diciendo, ¿no? Todas las historias que cuenta, todos que son metáforas, que son historias, que son cosas que mueven y que remueven y que transforman. Luego la propia metáfora del caminar sobre brasas. Es decir, todo ese tipo de cosas creo que es fundamental entenderlo y dejar de criticarlo y aprender nosotros de ello y salir de nuestra zonita de confort, y que nos critican por ello, pues que lo critiquen. Pero desde ahí te puede gustar más o menos, pero es indudable que Tony Robbins ha hecho una labor brutal por difundir lo que es el mundo del desarrollo humano. Y eso es incontestable. Sí, lo que tú dices, te puede gustar más o menos, puedes pensar que es una americanada o no, pero más allá de ese show espectacular que monta, que empieza a las 9, que acaba a la 1 de la madrugada sin parar, es muy complicado conseguir hacer eso, ¿no? Pero yo me quedo realmente cuando él sube al escenario y empieza a contarte historias, te cuenta su propia historia. Hay algo que te conecta con él porque trabaja muy bien lo que tú dices, trabaja muy bien las metáforas, trabaja muy bien el metamodelo, trabaja muy bien si eres una persona más visual, trabaja la parte auditiva, lo trabaja todo, con lo cual te envuelve en ese ambiente, ¿no? Y desde ahí su labor de comunicación y su labor de conseguir que el resto de las personas conozcan qué es esto del coaching y del mundo del desarrollo personal es muy loable, muy, muy loable, sí. Totalmente. Muchas de las personas que estamos ahí, yo personalmente no lo he visto, pero he leído sus libros, he visto sus vídeos. Y bueno, sí, perdón, he dicho que no lo he visto. Sí que estuve el año pasado en Estados Unidos y él era uno de los ponentes. Estuvo haciendo una charla de 4 horas y media. Normalmente los ponentes eran de media hora y él 4 horas y media, con Russell Branson y con otra gente. Así que es verdad que yo digo, no lo he visto en ese evento de 3-4 días, pero sí que lo he visto en otras ocasiones. ¿Y has visto el documental suyo que en Netflix? De Netflix. Sí, lo he visto también y me parece muy, muy interesante. Porque además lo que dices tú, ¿no? Desde ahí, desde esa imagen, esa visión que tenemos los profesionales del mundo del coaching, que yo recomiendo a todo el mundo que haga coaching, que por favor, que investigue un poquito más en el mundo del no verbal, porque para entender qué hay en el subconsciente de la persona, puedes observar ese subconsciente a través de toda esta información no verbal, ¿no? ¿Y dónde estaba? Que se me ha ido la perola. ¿En qué estamos hablando? Estábamos hablando de Tony Robbins, estábamos hablando de quiénes eran mis mentores y de esa labor tan bonita de difusión de coaching que está haciendo él y otros muchos.
Sí. Justo, justo. Y entonces, bueno, desde ahí yo creo que todo el mundo debería, sobre todo, observar cómo Tony Robbins emplea su lenguaje no verbal continuamente para Sí. generar lo que llamamos esa parte de autoridad, esa parte de aquí estoy yo, autoestima, por otro lado, que es fundamental en las personas. Por eso Tony Robbins atrae mucho, porque aparte de que él mide casi 2 metros y Sí, tiene este eso es claro. ese Sí, bozarrón, sí, 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 que sí. eso también ayuda, evidentemente, para su parte más visual, pero evidentemente podemos aprender mucho porque fíjate esa parte visual, cómo la añade toda la parte de kinestesia, ¿no? Toda la parte de cercanía, de calidez que la gente necesita. Entonces, la mezcla de Tony Robbins es muy buena porque es muy visual, muy digital y muy kinestésico a la vez. Y está continuamente moviéndose en todos los sitios, con lo cual desde ahí tiene ese carisma atractivo, ¿no? Y desde ahí creo que pues, los líderes y los políticos podrían aprender mucho de ello. ¿Qué opinas tú de cómo, en general, no te voy a pedir ningún nombre, pero en Vale. general los políticos y los líderes, especialmente en este país, en España, y por qué no en Latinoamérica, que también nos sigue un montón de gente desde ahí, eh, ¿cómo les ves tú desde el punto de vista del lenguaje no verbal? ¿Se lo trabajan, no se lo trabajan? ¿Pueden mejorar mucho? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que a simple vista es observable, ¿no? Es muy, muy mejorable. Muy mejorable. Hasta ahora no se ha trabajado el tema del lenguaje corporal. Hasta ahora me refiero hasta hace unos cuantos años, ¿no? Se dejaba muy de lado. No solo los políticos, sino en empresas, líderes, no lo tenían muy en cuenta. Y sin embargo es una pieza fundamental a través de la cual al final conectas, ¿no? Entonces es cierto que ahora muchos asesores, sobre todo asesores de políticos, se han dado cuenta de la importancia que tiene trabajar el lenguaje corporal, pero muchas veces ellos no son expertos, han aprendido 4 o 5 cosas de que han leído y me imagino que con toda su buena intención le dicen al político cómo tiene que aplicarlo. ¿Y qué pasa? Pues que ese político no, o sea, ese lenguaje no verbal lo tienes que llevar contigo, tienes que integrarlo, no lo puedes forzar, porque cuando lo fuerzas pasa lo que pasa, no es auténtico. Entonces, Se nota. se nota Se mucho, nota. ¿no? Se nota mucho. Fíjate que normalmente siempre decimos que el gesto va antes que la palabra porque es mucho más inconsciente. Entonces, observamos a muchos políticos que están dando un discurso y el asesor le ha dicho, pues cuando hagas esto o cuando digas esto, haz no sé qué. Entonces, primero lo dice y luego lanza pues lo que sea, ¿no? El movimiento con la mano. Y dices, esto no me cuadra, ¿no? Porque si fuera Queda realmente robótico. natural, inconsciente, te saldría de dentro, ¿no? Entonces, pues como los analistas de conducta observamos esto mucho. Entonces, yo creo que lo más bonito, o cuando viene gente, ¿no?, que quiere trabajar temas en un trainer de comunicación, ¿no?, que quiere trabajar temas del lenguaje no verbal, yo creo que al final tienes que conectar con cómo tú eres. No se trata de, ay, ¿qué tengo que hacer con las manos? ¿Gesticulo mucho? ¿Gesticulo poco? Bueno, pues vamos a buscar, ¿no?, el equilibrio, ¿no?, y dónde tú te encuentras cómodo, ¿no? Y al final, desde la naturalidad, desde donde se comunica mejor, ¿no? Y hay mucho, mucho todavía que aprender en este país, por supuesto, Mucho también trabajo en que hacer. Latinoamérica. Mucho trabajo que hacer. A ver si nos Sí. contratan. Sí, si nos está viendo algún político, algún líder de empresa o cualquier persona que quiera reforzar su liderazgo, su fortaleza, su carisma, su presencia, que por favor sigan a Susana. Todos los que estéis por aquí, que estéis en mi comunidad, por favor, seguid a Susana porque es muy interesante todo lo que nos dice también en sus redes. Así que le dais al botón de seguir a Susana y seguirla. Antes de terminar, Susana, algunas preguntas que te quiero hacer. La respuesta, por favor, muy cortita, en una frase, ¿vale? En una frase literal, ¿vale? No te puedes pasar de una frase. Pero Vale. vamos a ver, que la periodista era yo, ¿no? No, no, no. En este caso hemos cambiado las tornas. Yo ahora soy el Vale, periodista, vale, es mi canal, son mis normas. vale. Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo es, antes de entrar en el mundo del coaching, ¿Mm? ¿cómo estaba Susana Fuster? ¿Cómo estabas? Uf, pues Susana Fuster, la última etapa estaba un tanto estresada. 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 Vale, ok. Una vez que ya entraste en el mundo del coaching, aprendiste todos sus recursos, lo pusiste en marcha, trabajaste con otras personas y has evolucionado durante todos estos años con el coaching de la mano, ¿cómo está ahora Susana Fuster? Ahora está, continúa redescubriéndose. Continuando redescubriéndose. Fenomenal. Cuéntanos cuál ha sido tu logro, tanto profesional como personal, más importante durante todos estos años de desarrollo personal, desarrollo humano. Mi logro más importante.
Ujú. Es que es una pregunta ya, logro y más importante. Telita. Tienes que elegir, Pues ya sabes. vale, vale. Pues mi logro más importante ha sido el entender mejor a los demás. Entender mejor a los demás, me encanta. Cuéntame por qué, esta es la última, ¿vale? ¿Por qué recomendarías a alguien que se está pensando el tema de entrar un poquito más en el desarrollo humano, hacer coaching, estudiarlo o recibirlo, recibir una sesión de coaching? ¿Por qué le recomendarías entrar a saco en este mundo? Pues le recomendaría entrar para conocerse mejor. Para Para conocerse conocer, mejor y ser más auténtico, sí, para conocerse mejor. conocerse mejor y ser más auténtico. Me encanta. La autenticidad, la coherencia, la presencia y sobre todo el amor que desprende Susana. Muchas Es gracias. un verdadero placer estar contigo.